El estudio de la asimetría puede ser muy importante, especialmente en ciertas poblaciones, para la morfometría y nos puede dar alguna indicación que si la población está con muy poca variabilidad genética. Entonces, es común que en las especies ocurra asimetría, ya sea radial o bilateral. Con la información, con la información genética, como la información genética es igual en todas las poblaciones, la simetría realmente debería ser perfecta. Sin embargo, esta simetría perfecta no existe. Podemos ver que nosotros somos simétricos, pero si por ejemplo juntamos las manos, vemos que no todos los dedos tienen la misma longitud en la mano derecha o la mano izquierda. Esto es normal, pero en algunas poblaciones estas diferencias pueden ser muy grandes. Esto lo que puede indicar es más bien problemas del desarrollo debido a una diversidad genética baja. Entonces, en este caso la morfometría nos está dando indicación de algunas variables genéticas. Por supuesto, si se encuentra una asimetría muy grande, eh, luego habría que hacer análisis genéticos para confirmar si realmente el problema es problemas del desarrollo debido a poca variabilidad genética o mucha endogamia en la población. En algunos casos no siempre existe simetría. Las causas pueden ser diversas, genéticas hasta ambientales. Existen distintos tipos de asimetría con causas posiblemente distintas. Acá tenemos una gráfica donde nos indica qué tipos de asimetrías existen. La primera división es la simetría no direccional y la direccional. La direccional es cuando tenemos más un carácter como más hacia uno de los dos lados del cuerpo. Podríamos pensar en la destreza en humanos, que es más dirigido hacia el lado derecho. La mayor parte de personas es diestra y una minoría son zurdos. Entonces acá sí hay una dirección, pero la otra es la no direccional, o sea que puede darse en ambas direcciones. La no direccional puede dividirse en dos: una antisimetría, es decir, cuando los individuos van a mostrar una fuerte, digamos, el carácter va a estar asimétrico, pero va a ser fuerte en todos los individuos, pero en algunos casos, en la mitad de los individuos, el, el carácter va a estar mayor del lado derecho, y en otros individuos el carácter va a estar del lado izquierdo. Esto forma, si hacemos una gráfica de distribución de frecuencias, forma una gráfica ya sea bimodal o plana, que indicaría que hay una antisimetría. Y el otro caso es una simetría fluctuante, que es cuando existe una variación bastante fuerte en algunos individuos hacia la derecha y otros hacia la izquierda, pero es una variación significativa y muy grande. En este caso sí tendríamos una distribución de frecuencias que es normal. La simetría direccional es cuando en los organismos, en la mayor parte de organismos por lo menos, un lado del cuerpo siempre el mismo tiene un tamaño mayor que el otro lado. Esto se supone que es por causas genéticas y no son ambientales. El tamaño del lóbulo, por ejemplo, superior de nuestros pulmones en el humano, el derecho es más pequeño que el del lóbulo izquierdo, si los consideráramos como homólogos. Esto es porque ya por estructura el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo solamente tiene 2. Pero esas serían entonces las asimetrías que siempre van hacia un lado o el otro. Aquí podríamos hablar por ejemplo, distancias hacia un lado o hacia otro, de que provocan asimetrías. Si pensáramos no a nivel morfológico, sino a nivel de habilidades, por ejemplo, nosotros los humanos tenemos más habilidad en promedio del uso del lado derecho de la mano derecha que del lado izquierdo en general. Aunque hay personas zurdas,
no son la mayoría. Entonces aquí sí hay una simetría hacia uno de los lados y eso es constante. Así también podemos tener asimetría fluctuante. Aquí es entonces puede ir hacia uno u otro lado. Estos son, si ponemos las manos juntas, podemos notar que los dedos de una mano son más largos que los de la otra, o un dedo y el otro no. Estos son pequeños accidentes ocurridos durante el desarrollo y estos son completamente al azar, de manera que producen ciertas diferencias en el grado de asimetría. A veces son mayores, a veces menores. Es simplemente un asunto que tiene incluso una distribución normal usualmente. Pero cuando sacamos el promedio, ya resulta siendo que, que las desviaciones hacia la derecha o hacia la izquierda son más o menos las mismas. Entonces el promedio de estas diferencias tienden a anularse. Entonces el promedio es cero. Aquí la distribución de frecuencias es normal y el promedio es cero de las diferencias entre el lado derecho y el lado izquierdo. Ahora, la antisimetría, que también es no direccional, acá sí hay una tendencia que hay una diferencia entre los dos lados, con una magnitud dada. Sin embargo, la cantidad de individuos que tiene esta diferencia hacia el lado derecho está en la misma frecuencia que los individuos que lo tienen hacia el lado izquierdo. De manera que la distribución de las diferencias es bimodal o platicúrtica. Entonces aquí se observa como en el caso de los cangrejos violinistas, que aquí tienen una de sus dos quelíceros es muy grande, que esto lo utilizan para despliegues, y el otro pequeño lo utilizan para alimentación. Pero hay una proporción más o menos igual en la población de los que tienen el quelícero grande del lado derecho que los que lo tienen del lado izquierdo. Y esto se refiere entonces la antisimetría. Para medir la asimetría, nosotros podemos utilizar un análisis de varianza. Este análisis es poderoso y compacto y es el recomendado. Examina la distribución de la varianza total de las diferencias entre individuos, lados y lados según individuos. Entonces es un análisis de varianza en el que utilizamos como factores el individuo, el lado y la interacción entre los dos, que sería lados según individuos. Si nosotros entre los individuos seguramente vamos a tener diferencias, pero esas no son importantes para la simetría, pero sí es importante porque se necesitan para hacer el análisis. En los lados, si nosotros tenemos diferencias significativas entre los lados, quiere decir que hay una simetría direccional, porque aquí nos diría si el derecho es más grande que el izquierdo o al revés. Y lados según individuos nos indicaría que sí existe una diferencia, pero que en algunos individuos la simetría va hacia el lado derecho y otras veces hacia el lado izquierdo. Entonces nos indicaría si existe simetría no direccional. Aquí no nos indica si es antisimetría o asimetría fluctuante, pero por lo menos sí nos indica si es asimetría no direccional, si es significativa. Si hay menos de 20 individuos, se recomienda hacer 3 mediciones para una estimación apropiada del error de medición. Entonces nosotros tenemos que, si tenemos una colección de individuos, los medimos una vez, idealmente a todos, después los volvemos a medir y después una tercera vez o más veces. Esto nos da una medida del error de la medición. Entonces ese es el error con el cual vamos a comparar las varianzas de los individuos, de los lados y la interacción para ver si es significativo. Entonces, después de hacer el análisis de varianza, tendríamos este modelo, individuos, lado, individuo por lado. Tendríamos todo lo del análisis de varianza, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio y los valores de P. Entonces, en este caso, entre individuos por lo general vamos a encontrar
un valor significativo, pero eso no nos habla nada de la asimetría. En este ejemplo, los lados no mostraron una asimetría significativa, o sea que nos indica que no hay asimetría direccional, o sea, no hay un lado más grande que el otro, pero sí hay sí es significativa la interacción, es decir, en algunos individuos un lado es más grande, en otros el otro lado es más grande, entonces aquí ya nos indica que hay asimetría no direccional. Para distinguir entre la simetría fluctuante y la antisimetría, cuando nos da significativo que hay asimetría no direccional, debe hacerse el análisis de la distribución de las diferencias bilaterales con signo. Esa es una prueba estadística. Si es normal, es asimetría fluctuante, como en el ejemplo anterior. El índice de asimetría fluctuante, que es el componente de varianza de la asimetría fluctuante, es, entonces acá tenemos el cuadrado medio de individuos por lado menos el error de medición dividido el número de repeticiones. Esto nos da un valor de asimetría fluctuante de 0.29. Este es el índice de asimetría fluctuante. Esto se obtiene con los datos del análisis de varianza. Debe procurarse no tener tamaños muestrales muy desiguales entre los grupos. Como conclusiones prácticas de la morfometría, nosotros debemos procurar no tener tamaños muestrales muy desiguales entre los grupos. Los puntos homólogos deben captar el máximo de la conformación estudiada, longitud, anchura y altura. El análisis de varianza, como no nos permite distinguir entre asimetría fluctuante y antisimetría, debe hacerse un análisis de la distribución de las diferencias bilaterales con signo. Eso nos permitiría detectar esto. Si es normal, es asimetría fluctuante. También se puede obtener un índice de asimetría fluctuante, que es el componente de varianza de la asimetría fluctuante, y es el siguiente. Este índice se obtiene restando del cuadrado medio de la interacción dividido por lado menos el error de medición dividido el número de repeticiones. Entonces acá nos daría un dato que es el índice de asimetría fluctuante, que nos indica qué tan grande es esta asimetría, si es muy importante o no.